que bajo el título de Quo Vadis Venezuela quiere intentar desentrañar algunas cuestiones del país y dar un poco de luz de futuro también a la situación de Venezuela. Esta sesión la organizamos conjuntamente con el SIDOP y con el ICIP, el Instituto Catalán per la Pau Internacional. Las tres instituciones hace tiempo que estamos trabajando en programas conjuntos en la región latinoamericana que creemos que a las tres nos compete trabajar conjuntamente. Y esta, digamos, sería una de las sesiones que se enmarcaría en ese trabajo y en esa complicidad institucional. Hace cosa de, no sé, Ana, quizás 6 meses, 7 meses, hicimos un desayuno para tratar el tema de Venezuela y me acuerdo que entre todos los análisis hubo un analista que dio 4 escenarios posibles para Venezuela. Había, yo los tengo aquí apuntados, había el escenario cubano de repliegue interno y economía de guerra, un escenario egipcio en el que la cúpula militar diera un golpe palaciego y siguiera en el poder, un escenario polaco de transición en la que se negociaría con la oposición para normalizar la situación, o un escenario Siria-Irak en el que parte del ejército se subleva, hay una intervención internacional y Estados Unidos y Rusia juegan sus respectivas cartas y se abre un conflicto civil armado. Después de 8 o 7 meses que tuvimos esa sesión, creo que podemos decir que estamos ante un escenario cubano de repliegue interno en el cual, digamos, la situación que es insostenible, que era insostenible, se sigue sosteniendo y en todo caso, la única salvedad sería que en Venezuela habría una oposición que cada vez se está visibilizando más esa oposición y su legitimidad también internacionalmente. Para hablar de este tema tenemos la posibilidad de tener 3 ponentes que yo creo que los 3, cada uno desde su perspectiva tanto de trabajo como académico, nos pueden dar mucha luz y creo que pueden cruzar muy bien en un único discurso sus 3 aproximaciones. Voy a presentar a los 3 ponentes y luego les voy a dar paso para que ellos ya entren en su presentación. Voy a empezar por la izquierda, voy a empezar por ti, José Manuel, y sigo hasta Ana. José Manuel Puente, profesor titular del Centro de Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Autónoma de Madrid y en la de Oxford. Es economista por la Universidad Central de Venezuela y máster en Administración Pública y Políticas Públicas por la London School of Economics y en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Doctor en Economía Política por la Universidad de Oxford y está especializado en las áreas de economía política, finanzas y presupuesto público, gasto social y macroeconomía. A su derecha tenemos a Benedikt Bull. Ella es directora de la Red Noruega de Investigación sobre Latinoamérica y profesora del Center for Development and Environment. Su investigación se centra en la relación entre política, construcción del Estado y el desarrollo y cómo las relaciones internacionales influyen en las posibilidades de establecer buenas instituciones capaces de provocar cambios sociales positivos. Sus áreas específicas de investigación son las influencias de las cambiantes relaciones de poder globales en la evolución de la capacidad de los Estados en América Latina y el papel de las empresas privadas en las organizaciones multilaterales. Y a mi derecha, Ana Ayuso, investigadora senior para América Latina del SIDOP, el Barcelona Center for International Affairs, con la que trabajamos desde hace tiempo con enorme complicidad y gusto en esta casa. Doctora en Derecho Internacional Público y máster en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona, la universidad de que es también profesora asociada de Derecho Internacional Público. También es profesora asociada del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, el IBEI, miembro del Consejo Editorial de la revista SIDOP Affairs Internationals, del Consejo Consultivo de la revista Mural Internacional de la Universidad do Estado do Río de Janeiro y del Consejo de Redacción del Anuario SIDOP de Relaciones Internacionales, así como del Consejo Académico del Proyecto Flaxo España. Cuando hablábamos de cómo abordar el orden, pensamos que quizás una primera aproximación a la situación económica de Venezuela podría ser un buen punto de partida. De ahí te pasaría la palabra a José Manuel Puente. Lo último que he leído yo, creo que hace 2 días o 3 que salió un artículo que decía que el precio de la comida había subido un 80% y el precio de los temas de sanidad un 180%. Entonces, digamos, no es un punto de arrancada muy elocuente,
pero a ver si los puedes abordar de una perspectiva un poco positiva. Sí, haremos lo posible. Muchísimas gracias, Marta. Muy buenas tardes a todos, a la Casa de América y a Marta, 1.000.000 de gracias por la invitación. Un gusto compartir con Ana y con Benedict el panel. Yo seré breve. Tengo una presentación de 20 minutos. Marta me hará señas cuando haya llegado al límite. Bueno, como les decía, es muy grato estar en Cataluña, un lugar donde tengo tantos recuerdos de mi infancia y adolescencia. Siempre es un lugar muy amable para venir por muchas razones. Quiero hablarles en general de lo que es una economía que ha entrado en un ciclo de colapso macroeconómico. Venezuela es hoy, y tengo que decirlo con toda la ecuanimidad científica, la economía con el peor desempeño macroeconómico del mundo, que lleva para su 6º año consecutivo de recesión, y donde vamos a ver, se ha perdido hasta el 2018, porque no tenemos dato oficial del 19, se ha perdido cerca del 50% del Producto Interno Bruto en estos últimos 5 años de contracción. Eso, por supuesto, ha tenido impactos devastadores en lo social. Venezuela vive una emergencia social, humanitaria, y es la crisis económica la gasolina que está alimentando los grandes flujos migratorios que vive Venezuela, que es uno de esos dramas que tenemos que parar lo antes posible, porque el país se está descapitalizando con algo mucho más grave que perder un galpón, un camión, es perder un ingeniero, un PhD en economía, un PhD en química, un capital humano de primera. Venezuela, como les decía, por primera vez en su historia está viviendo 5 años consecutivos de recesión. Desde el 2014 vive un ciclo recesivo muy agudo. En el pasado Venezuela había tenido, por alguna razón se va así, había tenido 1 o 2 años malos, pero nunca había tenido 5 años consecutivos. Esta es la primera vez en su historia contemporánea que se contrae 5 años consecutivos. Si inclusive vemos ese PIB per cápita, vamos a ver si se mantiene. Ahora sí, esperemos. Si vemos el PIB por habitante de Venezuela, vemos el periodo glorioso de Venezuela entre el 50 y el 77, 30 años donde Venezuela probablemente fue la economía que más creció en el mundo, combinado con la inflación más baja del planeta. O sea, paradójicamente, la economía del desastre en los últimos 20 años fue entre el 50 y el 80 la economía, los campeones mundial de alto crecimiento con baja inflación. Se da un punto de quiebre estadístico, el 77, y comienza la historia de montaña rusa. Uy, qué pena. Boom, caída, hasta que llegas al cierre del 18, la última cifra oficial que publica Banco Central de Venezuela. Si tú trazas una línea recta de este máximo a este mínimo, el resumen de la historia de esos 40 años se resume en una frase: Venezuela no crece. Ciertamente los últimos 20 años han sido muy malos en términos económicos, pero el desequilibrio macroeconómico de Venezuela y social comenzó mucho antes de que llegara Hugo Chávez a la presidencia. Hugo Chávez lo que hace, su revolución, es agudizar, profundizar los terribles desequilibrios que esta economía ya vivía 20 años atrás. Al final hemos perdido casi el 50% del PIB en 5 años de recesión. Un colega en Oxford y yo queríamos entender qué significa perder la mitad de tu Producto Interno Bruto en 5 años, y armamos 2 bases de datos. Una es del Banco Central de Venezuela para el periodo 50-2018 y una segunda base de datos para 192 países del mundo del Fondo Monetario, para ver qué otros países del mundo habían tenido 5 años de recesión y compararlos con Venezuela. A través de un programa estadístico, Stata, le pedimos al programa que identificara esos países y los comparara con Venezuela. 2 láminas con esos resultados. Este 46.9% de pérdida de PIB de Venezuela en los últimos 5 años es muy superior al que vivió Bolivia durante su hiperinflación, muy superior al que vivió Nicaragua durante su hiperinflación también de 5 años, más que duplica. Es decir, no solamente es el peor ciclo recesivo de Venezuela en su historia, sino que es el peor ciclo recesivo que ha vivido cualquier economía latinoamericana en los últimos 40 años de historia. En términos del mundo, en el mundo ha habido grandes catástrofes macroeconómicas. Tienes a Ucrania, que conocen ustedes mejor que yo, vivió un gran desajuste político-social tratando de construir una transición política. Después tienes países como Sierra Leona, que vivieron literalmente guerras civiles, que tuvieron impactos devastadores sobre su economía, pero todavía Venezuela sería, en los últimos 50 años,
la tercera economía con el peor desempeño macroeconómico agregado en 5 años de recesión. La peor de América Latina y entre las 3 peores del mundo en los últimos 50 años. Venezuela no solamente lo ha hecho mal en términos absolutos, sino también relativos. Esto es un ejercicio muy simple de crecimiento de las economías de Sudamérica. Por supuesto, Venezuela es la única que vive un ciclo recesivo a lo largo de estos 20 años, siendo Perú, Bolivia, Chile, Colombia las 4 economías más dinámicas. Y aquí me detengo un minuto nada más, porque también creo que el análisis no soporta tanto pesimismo. Cuando yo era estudiante de economía en la Universidad Central de Venezuela, hace muy poco tiempo atrás, uno de los libros de obligatoria lectura era La macroeconomía del populismo, un libro de Sebastian Edward y Dorbush. Ese libro tenía un capítulo dedicado a la economía del desastre. La economía del desastre en los 89-90 era Perú, que vivía hiperinflaciones, ciclos recesivos muy agudos, pero además una economía amenazada por el grupo guerrillero probablemente más violento del continente, Sendero Luminoso. 25 años después, la tecnología hoy no me quiere ayudar, pero la vamos a vencer y haremos que nos obedezca. Lo que era la economía del desastre en los 89-90 es hoy la economía más dinámica de América Latina. Lo que les quiero transmitir, sobre todo a los venezolanos que todavía tienen fe en que algo pueda cambiar el destino de Venezuela, es que las historias no son lineales y que los países se pueden reinventar si tienen el liderazgo correcto que opta por las opciones de política económica correctas. Ahora se quedó congelado. Ahora se congeló la imagen. Qué raro. Estas cosas ocurren, sobre todo cuando estás en la Casa América. Sí, con el Mac siempre. Sí, en realidad el ciclo recesivo no tenemos data para todo el 2019, pero continúa en el 2019. Esta es la última data que publica el Banco Central de Venezuela y en el primer trimestre del 2019 la economía se contrajo menos 26%. No sabemos cuál es la cifra total del 2019, pero fueron 2 dígitos que se suman al 47% de pérdida. Es decir, es muy probable que si Fondo Monetario está en lo correcto y la contracción fue de menos 35%, el ciclo recesivo de Venezuela en los últimos 6 años sea de 67%. Es decir, 2/3 partes del PIB desapareció como consecuencia del ciclo recesivo más agudo que vive Venezuela en su historia. La inflación, como bien planteaba Marta, sigue siendo uno de los dramas. Tenemos 2 fuentes, la Asamblea Nacional, BCB. Las 2 difieren, ninguna de las 2 es data de calidad. Obviamente las cifras macroeconómicas se han vuelto peligrosas en Venezuela, de alguna manera son data contrarrevolucionaria, porque Venezuela es la única economía en hiperinflación del planeta y a la clase política no le interesa ser transparente y divulgar la data. Pero sabemos que Venezuela vive un proceso de hiperinflación y de acuerdo a BCB, los últimos 12 meses tuvimos 9.585% de inflación, con algunos rubros como alimentos muy fuertes, sobre los 11.000%, y estás hablando de la única hiperinflación en el planeta. Por supuesto, esos ciclos de alta y persistente inflación y de hiperinflación han destruido la riqueza de todos los venezolanos, y especialmente de los más humildes. Y es por eso que aquí hago uso de la encuesta social más importante que tiene Venezuela, que es Encovi, que cuantifica que en el año 98 el nivel de pobreza era 45% y para el cierre del 2017 era 87%. Y el resumen de los últimos 20 años es muy claro. El choque petrolero más grande en duración e intensidad de nuestra historia, 977.000 millones de dólares, eso como en Venezuela decimos, eso es burda de dinero, eso es a lot of money. Y después de ese choque de petrolero, Venezuela termina con el doble de la pobreza que inició el periodo revolucionario. Y por supuesto, el salario ha sido destruido, esto solo como parámetro referencial, al tipo de cambio oficial, no paralelo. El salario venezolano hoy es de $3.41 por mes. Quiere decir que hay un porcentaje pequeño, porque ciertamente ya nadie depende de un salario mínimo, pero aunque ganes 10 salarios mínimos son $33 al mes, que todavía es un salario miserable que te permite patrones de consumo muy restringidos en términos de acceso a alimentos y medicina. Y por supuesto, ese desequilibrio económico y social, en nuestra opinión, es uno de los factores claves explicando los flujos migratorios de Venezuela.
Un par de colegas, Magali Sánchez en Princeton y Iván de la Vega en Centron, en Perú, yo hemos estado trabajando un poco el tema. Ellos son verdaderos expertos en el área migratoria, yo no, soy un economista, pero juntos trabajamos y creemos que el total global de migrantes venezolanos en los últimos 20 años está entre los 5 y 6 millones de personas, con una variable cualitativa muy importante. Son high skill migrants, son migrantes de alta calificación académica y técnica. Nuestros PhDs, nuestra gente con maestría, nuestra gente con pregrado, nuestros expertos petroleros, nuestros académicos se han ido de Venezuela y eso tiene un costo doblemente alto para la sociedad venezolana. Básicamente, para no aburrirlos, lo que les quiero decir presentando algo de materia cambiaria, qué raro y del nivel de reservas, es que esta es una crisis autoinducida. Esta es la consecuencia no de variables exógenas o externas, o del imperio, o de la derecha, o de las sanciones. El desequilibrio macroeconómico que vive Venezuela es consecuencia de un cóctel de política económica equivocada que fue implementada durante 20 años. Controles de precios, controles de cambio, controles de tasas de interés, inamovilidad laboral, la expropiación de más de 300 empresas que impactaron muy negativamente los flujos de inversión directa nacional e internacional y que llevaron a Venezuela al colapso. Decisiones de política económica equivocadas que durante 20 años han llevado a un país al colapso macroeconómico. Y por supuesto, el colapso económico de Venezuela también es el colapso del petróleo, porque al final Venezuela sigue siendo la economía con las principales reservas petroleras del mundo. El 25% del oro negro del mundo está en Venezuela. Tenemos más oro negro que Noruega, lo que pasa es que lo manejamos mucho peor que ustedes. Y claro, un país que llegó a producir en los 90 3.5 millones, está produciendo en este momento 733.000 barriles. O sea, es el país con las mayores reservas petroleras del mundo, un país petrolero que no produce petróleo. Y por supuesto, los mercados perciben a Venezuela de manera tremendamente negativa como consecuencia del desequilibrio macroeconómico, político, institucional, y Venezuela tiene en este momento el riesgo país más alto del mundo. América Latina está pegado al eje de las X, el de peor comportamiento fuera de Venezuela es Argentina, que tiene 2.000 puntos básicos, y Venezuela llegó a tener 20.000 puntos básicos. Esto traducido al español quiere decir que si Venezuela saliera a los mercados internacionales y emitiera deuda, tendría que pagar 200% de tasa de interés por sus bonos en dólares. Ese es el riesgo que el mercado le induce a Venezuela por considerarlo un país de mal desempeño macroeconómico, institucional y político. Pero, ¿cómo terminó el 2019 y qué puede pasar en el 2020? Bueno, nadie sabe exactamente cuál va a ser el número definitivo del 20 o las cifras que va a publicar el BCE para el 19, pero un poco las principales instituciones que hacen análisis sobre Venezuela, Fondo Monetario, CEPAL, Barclays, UBS, y aquí cómo vieron a Venezuela en términos de inflación y en términos de PIB. Aquí tienes un promedio, una mediana, valores máximos y mínimos, y el resumen es que nadie es muy optimista hoy en Venezuela con respecto a lo que es el desempeño macro. Estamos hablando de cifras de hiperinflación, si son 10.000, si son 15.000 o 20.000, eso es un debate. Igual los ciclos recesivos, el 2019 el Fondo Monetario cree que la economía se contrajo a menos 35% y inclusive CEPAL, que fue noble y bondadoso con nosotros, cree que la economía pudo haberse contraído en menos 25%. Es decir, estamos hablando de 2 dígitos y esa contracción muy probablemente va a continuar en el año 2020. Y algo que hay que dejar muy claro y que tiene que ver mucho con la parte de mis colegas. Sin cambio político, en mi opinión, no existe ninguna posibilidad de generar un cambio económico en Venezuela. Y esa es la realidad, es el drama de Venezuela. Mientras no generemos una transición por las vías democráticas, institucionales, que genere una transición y podamos elegir un presidente con una base amplia, con apoyo popular, y que tenga un mandato para instrumentar un programa de estabilización que recupere los equilibrios, crecimiento, abastecimiento, control de la inflación, eso no va a ser posible. Sin cambio político no habrá cambio económico. Y claro, termino pensando, muchos de nosotros estamos tratando de pensar en el día después, qué tiene que hacer Venezuela, y con esto termino con 2 láminas. Bueno, hay algunos acuerdos entre economistas, hemos sufrido tanto que los economistas nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas ya. Y creemos que ese programa de reconstrucción nacional tiene que basarse en 3 grandes líneas de acción. Una primera línea de acción para los primeros 90, 100 días
de ese día después un programa social de emergencia. Conseguir volúmenes de recursos internacionales importantes y destinarlos a subsidios directos focalizados para el 50 o 60% más humilde de la población, para asegurarnos que esa población humilde tenga acceso a alimentos y medicina y logre transitar el desierto. Y después generar un choque de expectativas muy fuerte a través de un incremento salarial. Hay que llevar el salario mínimo venezolano a una cifra mínima que garantice patrones de consumo dignos, al menos 50 o 60 dólares por mes, que todavía es muy bajo, pero es el doble, es 20 veces más que el actual que tiene Venezuela. Después de que instrumentes ese programa social de emergencia, baja un programa de estabilización que tiene política monetaria, cambiaria, fiscal, que estabiliza la economía y hace que la economía pueda recuperar crecimiento, abastecimiento y control de la inflación. Y luego de que logras estabilizar la economía, entonces te puedes dedicar a una tercera fase, cuando ya tienes algunas victorias tempranas que te dan el piso político para llevar a cabo un programa de cambio estructural y reformas institucionales, para finalmente lograr diversificar la economía, seguir siendo una economía petrolera como lo es Noruega, pero no depender solo del petróleo, sino que el petróleo sea el gran motor que empuje 4 o 5 motores alternativos de crecimiento, como pueden ser turismo, petroquímica, frutas tropicales y muchas otras áreas en las que Venezuela tiene un potencial extraordinario. El drama de Venezuela no es que no tiene recursos, el drama de Venezuela es que tiene demasiados recursos, y ese ha sido nuestro drama siempre. Creo que el tiempo se me terminó, o estoy muy cerca, pero un poco aquí algunas líneas de lo que debería ser ese programa de estabilización, fundamentalmente las 7 o 8 líneas, buenísimo, que debería tener ese programa de estabilización. No los quiero aburrir con los tecnicismos, pero un poco Venezuela necesita, y eso es algo que yo mañana quiero discutir con el equipo de manera muy detallada. Venezuela necesita desesperadamente ayuda financiera internacional. Venezuela no puede sola rescatar a su economía de esta fase de colapso. Requerimos de grandes volúmenes de ayuda financiera y de toda la competencia técnica que nos pueden brindar los multilaterales y los gobiernos amigos como Noruega. Noruega sabe cómo manejar el petróleo, hay que aprender mucho de Noruega, y nos ayuden a construir las bases para ese programa de estabilización. Tenemos que ir a un programa de focalización de la reducción de la inflación intermensual, un poco como hizo Cardoso con el Plan Real Brasil, un Plan Real Venezuela que permita llevar la hiperinflación en 2 o 3 años a una inflación de un dígito y converger con el resto de las economías de América Latina. Tenemos que construir las bases para la recuperación del crecimiento. La torta tiene muchos años achicándose, y si la torta cada vez es más pequeña, tienes un pedazo de torta menor para cada venezolano. Tienes que construir las bases para que la economía crezca y tengas un pedazo de torta mayor que darle a cada venezolano. Tienes que ir a una reforma fiscal integral. Parte del problema de la hiperinflación tiene que ver con un gobierno que gasta mucho más de lo que él ingresa y está financiando esa brecha fiscal con financiamiento inorgánico del Banco Central de Venezuela, y ahí tienes impactos directos sobre los agregados monetarios y el nivel de hiperinflación. Tienes que eliminar los controles de precios, obvio. Es imposible producir productos con precios ridículamente bajos. La gasolina en Venezuela cuesta, con €1, yo tengo suficiente dinero para 6 meses de gasolina. Obviamente, un país que regala la gasolina mientras tiene millones de venezolanos en las calles rasgando de la basura para alimentarse de la basura. Entonces, eso no podemos permitirlo. La gasolina podría generar ingresos importantísimos que te deberían generar subsidios directos focalizados para esa población. Tienes que ir a un desmontaje del control de cambio, ir a un esquema cambiario con un tipo de cambio único y competitivo. Tienes que crear un verdadero fondo de estabilización como Noruega. El boom petrolero que Noruega ahorró en los últimos 20 años y que hoy tiene un fondo de estabilización con €1 billón, que hace que cada uno de ustedes tenga un ahorro de 200.000 euros y que sean ustedes el país con el IDH. Hay que decirlo. El petróleo mal manejado es una maldición del diablo. El petróleo bien manejado es una bendición de Dios. Y los noruegos lograron generar el mismo choque petrolero que nosotros malgastamos en los últimos 20 años, ustedes lo ahorraron y hoy tienen una de las economías más sólidas del mundo y la economía con el IDH, Índice de Desarrollo Humano, más alto del mundo. Hay maneras correctas de manejar el petróleo y nosotros podemos aprender de nuestros colegas noruegos.
Tenemos que ir a una reconstrucción de la industria petrolera, no tenemos el capital financiero, no tenemos el capital humano, hay que traerlo del resto del mundo, pero esto no me preocupa tanto. Con las principales reservas petroleras del mundo, estoy seguro que muchas empresas petroleras van a estar interesadas en invertir y en enviar su capital humano a ayudarnos a extraer ese oro negro y convertirlo en riqueza y bienestar para todos los venezolanos. Tenemos que ir a una reestructuración de deuda. El gobierno actual no solamente malgastó el boom petrolero, sino que se endeudó a altísimas tasas, y hoy en día Venezuela tiene una deuda de más de 130.000 millones de dólares. Dado los vencimientos acumulados, no es viable su estrategia de deuda, tiene que ir un reperfilamiento, una reestructuración de deuda para achatar la curva y hacer viable su estrategia de deuda como una de las patas claves del programa de estabilización. Y con esto cierro. Como quieres darle larga vida a ese programa de estabilización, tienes que dotarlo de una política social muy agresiva, subsidios directos focalizados, dinámicos para la mayoría más humilde, como decía antes, para ayudarlos a transitar al desierto, y un aumento importante del salario mínimo para que los venezolanos, los más humildes, tengan un ingreso que les permita acceder a las medicinas y alimentos fundamentales para que juntos, como un solo país, transitemos el desierto que hay que transitar después de 20 años de errores en política económica. Y cierro con esto. Yo creo que hay futuro si tenemos el liderazgo correcto y logramos construir una transición. Un área en la que yo soy muy poco competente como buen economista, pero mis colegas me van a ayudar a ver esas posibilidades. Si tenemos el liderazgo correcto que opta por las opciones de política pública, de política económica correctas, hay futuro. Venezuela sigue siendo el país con las principales reservas de petróleo del mundo. Sigue siendo el país con las quintas reservas de gas natural del mundo. Sigue siendo el país con las principales reservas de oro del continente latinoamericano. Un país que tiene potenciales extraordinarios en petroquímica, en turismo, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes lo conocen tan bien como yo. Pero eso sí, necesitamos generar una transición política. Sin cambio político no habrá cambio económico y social, y eso lo tenemos que tener muy claro. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel, por tu explicación y por tu capacidad de hacerla lo más didáctica posible para que todas entendamos y todos entendamos esas cifras que nos ponías. Tú has hablado de 5 o 6 millones de diáspora venezolana. Yo lo que he visto en el informe que me estaba leyendo de la ONU eran 4 millones de venezolanos que están saliendo por razones económicas la mayoría y que de alguna manera están también desestabilizando bastante la región, porque en algunos países limítrofes se les está convirtiendo en chivos expiatorios de los propios problemas sociales de los países, y en otros sitios, por ejemplo, pues como en Miami, están, digamos, desestabilizando los órdenes, ¿no? Partido Demócrata, Partido Republicano, porque la mayoría van a ser votantes del Partido Republicano. Es decir, esa diáspora está realmente afectando también a la región y a las relaciones internacionales. Y de eso nos gustaría, Ana, que si nos pudieras explicar un poco esa geometría variable que tenemos desde que hay como dos Venezuelas, ¿no? Una que está en el interior y que de facto es quien manda, pero una que se pasea internacionalmente, ¿no? Y que realmente ayer, por ejemplo, en el Parlamento español fue la primera sesión de control y solo parecía que fuéramos como la Isla de Hierro. No sé si ustedes conocen la Isla de Hierro, pero la Isla de Hierro es la última isla de Canarias. La mayoría de los serreños es gente que tiene familia en Venezuela, y en el Hierro el periódico que se lee es el periódico venezolano y la radio que se escucha es la radio venezolana. Y ayer un poco el Parlamento español parecía que fuéramos todos serreños, ¿no? Porque solo se habló de Venezuela. Sí, bueno, se ha convertido ya en un tema de política nacional, ¿no? Exacto, exacto. Ciertamente en España se ha convertido en eso, pero bueno, realmente esto viene de un proceso, ¿no?, de polarización que se ha dado entre la comunidad internacional frente a esa situación política, la evolución de esa situación política. Digamos que las cosas no pasaron de un día para otro, ¿no?, sino que estas cosas tienen un proceso muy largo, ¿no? Y realmente, digamos, el papel que tuvo Venezuela durante las décadas pasadas fue un papel pues que fue de líder regional, ¿no?, y con un impacto incluso internacional, ¿no? La política de Chávez, en un momento que disponía de los recursos para hacerlos, no los guardó en una hucha, sino que los usó para hacer la diplomacia que se llamó en ese momento de la chequera, ¿no? Y eso era con una vocación de exportar un modelo
un modelo que se consideró un modelo revolucionario, un modelo que era el del socialismo del siglo XXI, que tenía pues unos objetivos pues que en principio, digamos, para muchos nos pareció que eran muy loables, ¿no? En un país, en un continente que había tenido unos problemas de crisis económicas previas, con un aumento de la desigualdad, entonces tuvo un cierto peso. ¿Qué pasó? Bueno, que ese proceso, ¿no?, fue acompañado también de cambios internos, cambios institucionales, que fueron siendo a un pasito a pasito, ¿no?, pero que fueron de alguna manera debilitando las bases de una estructura institucional que ya no era muy fuerte, pero que sí tenía unas estructuras, pero que poco a poco se ha ido, digamos, destruyendo esa estructura institucional en el que había una serie de contrapesos, ¿no?, de instituciones, parlamento, gobierno. Entonces, poco a poco, digamos, ese proceso revolucionario llevó a una concentración de poder que llevó a controlar, entre otras cosas, la economía, ¿no?, con unos criterios muy claros, y que, de alguna manera, generó una polarización dentro del país, una polarización que se manifestó en enfrentamientos dentro del país entre una oposición y el gobierno, en el cual no se dieron se fueron cerrando los espacios a la negociación, los espacios a la transacción que se necesitan pues en todos los países para compaginar intereses diversos y visiones diversas. Bueno, en ese proceso se aceleró, sobre todo a partir de la muerte de Hugo Chávez, ya venía de atrás, pero digamos que la debilidad del gobierno que sigue al de Chávez, que es el de Maduro, provocó de alguna manera que el gobierno, con la perspectiva o el temor de poder perder el control del gobierno, tendiera a profundizar en ese desequilibrio de fuerzas y que, por lo tanto, tratara de controlar todavía más las herramientas del poder. Por eso se ha dicho, desde muchos sectores, se ha dicho que si quizá la comunidad internacional no fue capaz de ver hacia dónde iba esa deriva, y que actuó tardíamente, o sea, no se supo prevenir que se llegara a ese proceso de enfrentamiento que se ha dado después en la sociedad venezolana. Ciertamente ese proceso, bueno, creo de confrontación arranca sobre todo el intento de golpe de Estado en 2002, ¿no?, que generó una ruptura ya, pero sobre todo a partir de que en diciembre de 2015 el chavismo perdió las elecciones parlamentarias y entonces perdió el control de uno de los instrumentos de poder, que era el Parlamento, y en lugar de asumir que tenía que convivir, ¿no?, y repartir el poder y generar unos cambios, ¿no?, en el modelo, sin embargo, lo que hizo fue todo lo contrario, es decir, intentar neutralizar esa institución. Es cuando se produce, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, se anulan los poderes de la Asamblea y a partir de ahí se empieza un enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo, en el cual el legislativo es apartado. Luego eso sigue ya con un proceso de revocación, ¿no?, que se generó, y el revocatorio pues fue un proceso en el que se recogieron las firmas necesarias para iniciarlo, pero no se llegó a hacer porque la Comisión Nacional Electoral frenó el proceso. Después hubo un intento por parte de la Corte de Justicia de cerrar y suplantar la Asamblea Nacional. Después, esto ya sabemos que luego hubo la Constituyente. Después, todo eso generó, ¿no?, un clima de crispación en el cual poco a poco, ¿no?, la sociedad internacional empezó a ver que la solución de dentro no se veía venir, ¿no?, se iba generando, aparte que todo eso provocó protestas masivas y eso generó también víctimas algunas mortales, víctimas también de otro tipo. También hay que decir que en Venezuela hay una situación también de crisis humanitaria, en el sentido que hay una violencia que está por encima es una de las más altas del mundo, ¿no?, sobre todo, no en toda Venezuela, pero sobre todo en algunas ciudades.
Y, por lo tanto, se produce una situación, ¿no?, de crisis que también enfoca hacia esa crisis migratoria, ¿no? Hay la crisis política, la crisis económica, y eso proporciona esa crisis migratoria que hace, ¿no?, que la sociedad internacional un poco empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué podemos hacer, ¿no? Yo no voy a entrar en los intentos de mediación porque lo va a hacer después Benedict, pero sí mencionar que hubo intentos, ¿no?, por parte de diferentes sectores para tratar de reconducir el diálogo, que fue pues, desde, en principio, UNASUR, ¿no?, que era el instrumento que se había dotado la región para resolver esas crisis y que funcionó hasta que hubo los cambios políticos regionales que ahora haré frente, pero no funcionó. Después hubo los intentos de la Santa Sede, no sé si vas a explicar todo esto, ¿no? La Santa Sede se involucró también en un proceso que tampoco funcionó, se levantó de la mesa porque dijo que no funcionaba. Después hubo un grupo internacional que estaba patrocinado por República Dominicana, que tampoco funcionó. Quiero decir que hubo intentos, ¿no?, pero a cada intento de buscar una solución, de sentar a las dos partes, una u otra iba rompiendo la baraja. Porque realmente yo creo que no ha habido realmente una comprensión de que una negociación implica ceder por ambas partes, y eso no se ha llegado a producir. En todo caso, la cosa, digamos, se polariza o se escenifica de manera más clara en el momento en que se producen las elecciones presidenciales, ¿no?, de 2018, que son acusadas de fraudulentas tanto por la oposición como por parte de la comunidad internacional, entre ellos la Unión Europea, la OEA, todos. Y se celebran pues, por excluyendo a los principales opositores que deciden boicotear esas elecciones. Por lo tanto, son unas elecciones que gana Maduro, sí, pero frente a unos candidatos que no habían tenido ni proyección ni tampoco capacidad de representación, porque la mayoría de la oposición no se presentó. A partir de ese momento se produce ese quiebre, ¿no?, en el cual Guaidó, en el momento que Maduro toma posesión del cargo y ya después de esas segundas elecciones que se consideran no legítimas, entonces Guaidó acude a la Constitución y dice que se autonombra, ¿no?, como presidente encargado para iniciar esa transición. Bueno, lo asombroso fue, y eso nos sorprendió a todos, es que inmediatamente hubo más de 50 países que apoyaron esa decisión, algo que es completamente, yo creo que no ha pasado nunca en la vida, ¿no?, que pasara eso. Y eso obviamente era una respuesta política a un posicionamiento por parte de la comunidad internacional que de alguna manera hizo la lectura de que esa era la salida correcta, que esa era la única forma de provocar, ¿no?, que el régimen se sentara a negociar en unos casos, otros a lo mejor para tumbar el régimen, ¿no? Y ahí las estrategias de la comunidad internacional ha sido diferente, ¿no? Yo no voy a entrar en lo del grupo de contacto porque creo que lo va a explicar, ¿no? ¿No vas a explicar el grupo de contacto? ¿No? Bueno, a partir de aquí hay un posicionamiento de los diferentes estados. Por una parte se sitúa el sector que apoya a Guaidó, por otra parte se sitúa el bloque de países que todavía dan soporte a Maduro. Con respecto a esto, ¿no?, lo hace en el caso de Estados Unidos se toma una posición de fuerza, ¿no?, y por parte de la Unión Europea, en principio se secunda a Guaidó, pero se intenta crear algún mecanismo que intente sentar a la mesa, que intente apoyar una salida negociada, que eso es el grupo de contacto, que se crea a raíz, ¿no?, de ese reconocimiento, ese nombramiento de Guaidó, como una iniciativa que funde dos iniciativas, que una fue la del mecanismo de Montevideo, que fue Uruguay y México, que trataron desde una posición de no intervención a generar un debate y llamaban a una negociación sin condiciones. Por otra parte, la Unión Europea lo que hizo fue impulsar otro proceso en el que participaban tanto algunos países latinoamericanos, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, al que luego se apuntó Panamá, más otros europeos, que es la propia Unión Europea, más Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia,
que intentaron, lo que hicieron, no tanto sentar a la mesa, no es un trabajo de mediación como hizo Noruega, sino lo que intentaron es generar en la comunidad internacional la idea de que es necesario ir a un mecanismo que sea de solución, que sea mediante la negociación. No tanto como mediadores, que eso era en paralelo, se hizo la mediación de Noruega, pero esto es como generar un consenso. Bueno, todo esto en un contexto regional que nos da la incapacidad de la propia región, por esa polarización que se ha ido produciendo en la región y por los cambios políticos que se han ido dando, a dar una solución política. No hay un organismo dentro de la región ahora mismo que sea capaz de asumir eso y buscar una solución regional al conflicto. Por eso tienen que venir países externos. La OEA, bueno, desde el principio que entró el actual secretario general, fue muy crítico con Venezuela. Ha habido intentos, ¿no?, de presionar a Venezuela para que retomara la senda democrática, pero no solo no lo ha conseguido, sino que lo único que ha conseguido que en principio que Maduro se retirara de la OEA, luego con el reconocimiento de Guaidó ha vuelto, pero por la vía de Guaidó, ¿no? Quiero decir que ahora no sabemos, Venezuela según Maduro está fuera de la OEA, Venezuela según Guaidó está dentro de la OEA, es esa duplicación que tenemos, pero en todo caso, aunque la OEA ha hecho presión y ha hecho, intentos, ¿no?, sobre todo de denunciar las violaciones de los derechos humanos, sin embargo, no ha sido capaz de llegar a un entendimiento entre los miembros y hoy en día todavía está fragmentada y dividida y no es capaz de hacer frente de aportar soluciones creativas. Por otra parte, esa falta de acción de la OEA, esa incapacidad de actuar, porque en la OEA todavía hay un grupo de países, sobre todo, aparte de los que siguen teniendo gobiernos más de izquierda, aparte dentro del Caribe, tiene un sector de países que pues han sido muy dependientes del petróleo de Venezuela y que siguen dándole un apoyo político, pues se creó, al margen, se creó un grupo que es el Grupo de Lima. El Grupo de Lima está compuesto por 12 países, de los que incluye Estados Unidos y Canadá y varios países de América Latina. Algunos han ido cambiando, por ejemplo, México y Argentina estaban y ahora ya no están, porque han cambiado políticamente, Bolivia no estaba y ahora está, pero es un mecanismo que no ha conseguido tampoco generar posturas de aportar soluciones. Lo único que ha servido, yo creo que bueno, no es despreciable, es evitar pronunciarse en contra de una intervención armada. Eso sí han sido muy claros cuando se planteaba la posibilidad de que Estados Unidos hiciera o emprendiera una intervención armada. El Grupo de Lima ahí siempre se negó, quiero decir, lo rechazó, y también ha sido algo útil a la hora de intentar buscar soluciones negociadas a la crisis migratoria, es buscar pues mecanismos de concertación regional para dar una serie de respuestas, ¿no?, de ayudas y de coordinar las posturas frente a esa crisis. Pero no ha ido más allá. En cuanto a la CELAC, ¿no?, la CELAC también pasó lo mismo. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que también era el mecanismo de diálogo regional para generar consensos, pues no consiguió hacer una reunión extraordinaria sobre Venezuela, no se pusieron de acuerdo para hacerla y no han tenido capacidad de respuesta. Ahora, en estos momentos, la presidencia de la CELAC ha pasado desde enero a México, y parece que México va a intentar, como país que defiende una postura neutral, va a intentar reactivar la CELAC. Pero de momento todavía tenemos una quiebra dentro, porque está dentro de ahí el Grupo de Lima, quiero decir, y otro grupo que tienen posiciones contrarias. Por lo tanto, la región está todavía dividida y es muy difícil que pueda salir una solución. Lo que sí hay es acercamientos y en esto pues el grupo de contacto es el que está sirviendo para buscar esos acercamientos. Y luego vamos a las reacciones extrarregionales, ¿no? Ahí, como sabemos, ha habido el bloque pro-Maduro y el bloque pro-Guaidó. El bloque pro-Maduro está encabezado fuera de la región, que en la región ya pues es Cuba y los países que todavía tienen gobiernos socialistas o más progresistas.
y Rusia es de fuera de la región es el país con más, digamos que más ha apoyado a Maduro, ¿no? Y lo hace tanto por intereses económicos como geoestratégicos, ¿no? Por una parte hay intereses económicos, Rusia se ha convertido en el principal aliado para comercializar el petróleo que Venezuela ya no envía a Estados Unidos porque lo ha bloqueado, ¿no? Y eso, pues, para eso y para algunas explotaciones, también está entrando en algunas explotaciones para ayudar a dinamizar la explotación en algunos pozos que ya estaban obsoletos por falta de mantenimiento. Además, Rusia está proporcionando armamento a Venezuela que tiene que pagar y que paga con petróleo. Y también, esa sería la parte económica, pero también hay una parte geoestratégica para Rusia. Venezuela se ha convertido en un campo de juego que le permite un poco retar a Estados Unidos en su patio trasero, que ya no lo era, pero parece que se está volviendo a tratar como tal, y como retardo por la injerencia de Estados Unidos en la zona que ellos consideran que es de su zona de influencia, como es en principio Ucrania, ¿no? Y todos los países, todas las repúblicas que están alrededor. Eso complica, ¿no? Eso es un obstáculo a la negociación porque ya no es un problema solo venezolano, no es un problema solo regional, sino que se ha convertido también en el escenario de una confrontación geoestratégica que incluye a otros países, pues como Turquía, Irán, ¿no? Que también se han incorporado a con esa visión de alguna manera, retar, ¿no? Las imposiciones por parte de Estados Unidos. Por otra parte, tenemos a China, que China durante muchos años ha sido el principal inversor en Venezuela, esto lo sabes tú mejor que yo, pero que no habla mucho, ¿no? China, de momento, lo único que pretende es mantener sus intereses, o sea, reservar sus intereses y que se respeten las inversiones que ha hecho y que se respete la deuda, ¿no? La deuda que se debe, que dicen que es de más de 60.000 millones de dólares, ¿no? Que se debe, pero no está ingresando más dinero, yo creo que está con una visión pragmática y un poco, pues, a la vista. Dicen que también está hablando con la oposición por si acaso hubiera cambio de turno, seguir teniendo una buena posición. Ese sería el bloque pro-Maduro, que quizás no sean muchos, pero son importantes y le generan una cierta capacidad de resistencia de momento, ¿no? Se siente como que tiene un respaldo tanto a nivel político como también económico. Porque hay otros países, pues, que también le están sirviendo de intermediarios para vender el petróleo, por ejemplo, a China. China ya no compra directamente a Venezuela, sino que lo compra a través de otros países del este de Asia. Y luego tenemos en el otro lado los que han apoyado a Guaidó, que faltan 3 minutos, pues explico un poquito la posición de Estados Unidos y la posición de la Unión Europea. Estados Unidos ya empezó las sanciones con Obama, que ya las empezó, pero eran sanciones de los que se llaman sanciones selectivas o sanciones inteligentes, que son las mismas que aplica la Unión Europea, que son sanciones que van dirigidas a personas concretas, personas que se consideran que son responsables de violaciones de derechos humanos, con la idea de no dañar mucho a la población, sino solamente a esas personas. Sin embargo, después de la Asamblea Constituyente y ya en la época Trump se empezaron, ¿no?, a escalar en las sanciones, y ya se incorporó sanciones directas contra Nicolás Maduro y otros miembros, como los de Delcy, ¿no?, que no pueden entrar en la Unión Europea, pero tampoco en Estados Unidos. Y también ya empezó toda la presión económica, ¿no? Ahí sí que Estados Unidos dio el salto de las sanciones selectivas a sanciones más abiertas, que fueron, en principio, empezó con la prohibición de hacer transacciones con monedas digitales, un poco en contra de la política del petro. Yo el petro nunca lo entendí, no sé si nos lo puedes explicar después. Luego también sanciones contra los miembros del Tribunal Supremo y después, a partir de 2019, cuando la proclamación de Guaidó, se cancelan todas las órdenes de compra de petróleo a PDVSA, se pasa el control de la filial Citgo, que está en Estados Unidos, se le pasa a Guaidó y todas las cuentas bancarias del Estado venezolano se ponen en manos de Guaidó. Y más adelante, en agosto, se va un paso más allá y se congelan todos los bienes de propiedad y activos del régimen y se establecen sanciones, aún no se han aplicado, pero se establecen sanciones
para todas aquellas empresas, tanto norteamericanas como extranjeras, que comercien con determinados sectores de Venezuela. Hay luego excepciones, ¿no? Hay una lista entera de excepciones, si uno entra en la agencia está todo publicado, pero básicamente lo que está intentando es establecer casi un bloqueo con efectos extraterritoriales, casi como el embargo contra Cuba, que además el embargo contra Cuba también se ha fortalecido con la idea de asfixiar económicamente al gobierno de Maduro, que no tiene acceso tampoco al mercado internacional financiero, ¿no? Y eso, unido a las amenazas iniciales, ¿no? Incluso de una intervención militar, ¿no? En su momento, no es que la amenazara directamente, pero decía que no excluía ningún tipo de acción. Sin embargo, esa intervención militar no contó, digamos, con el apoyo ni de varios de sus aliados, ni de la región, ni siquiera del ejército norteamericano, que no estaba a favor, y acabó, digamos, pues dejándose de caer, y eso llevó incluso a la destitución del consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, que fue el que había, digamos, establecido esa línea dura, ¿no? Lo más sorprendente de Estados Unidos es que si uno vio el discurso de Trump a la nación, ¿no? Que hizo hace una semana, ¿no? Es que en esto demócratas y republicanos están de la mano. Es en el único momento cuando apareció que hasta Pelosi aplaudió. O sea, por lo tanto, hay un gran consenso dentro de Estados Unidos en apoyar a Guaidó. Lo que no hay consenso 100% es la manera, yo creo, de hacer ese cambio de régimen, ¿no? Pero sí que hay un consenso en que hay que apoyar a la oposición. En cuanto a la Unión Europea, pues es un poco intentar buscar, ¿no? una posición intermedia. Por una parte, casi todos los países de la Unión Europea han reconocido a Guaidó, pero hay algunos que no, hay 2 o 3 países que no lo han reconocido, pero sí todos apoyan, digamos, la legitimidad de la Asamblea Nacional, ¿no? Como legítimos representantes del pueblo venezolano, y las sanciones se iniciaron en 2017, o sea, fue tardío. O sea, las sanciones de la Unión Europea empezaron ya muy tarde y fueron, en principio, solo para 7 individuos, luego aumentaron a 25, y han ido aumentando algunos más, pero básicamente se han creado en sanciones individuales, más un embargo de armas. Esto sí que lo ha hecho. Eso por parte del Consejo, que es el que aprueba estas sanciones. Por parte del Parlamento Europeo sí que hay un apoyo muy frontal frente a Guaidó y muy contrario a Maduro, y por lo tanto esa institución es la que presiona más para que se aumenten las sanciones. Y por parte del Servicio Europeo de Acción Exterior ha intentado buscar esa doble vía, ¿no? Doble vía de sanciones por un lado, pero ligeras, más el grupo de contacto como vía de negociación por una solución negociada y pactada, ¿no? Pero eso no deja de crear pues fraccionamientos y tensiones, porque hasta qué punto es compatible, ¿no? La parte coercitiva con la parte de negociación, ¿no? Y bueno, yo creo que en estos momentos no hay una estrategia muy clara, pero que se están intentando buscar o sentar las bases para conseguir, coordinándose con otros actores, pues una vía negociada. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana, también por tu capacidad de síntesis de toda esta geometría variable complicada. Y ahora le pediríamos a Benedict Bull que nos abra un poco los futuribles positivos que podemos tener, si realmente hay posibilidad de pensar que se puedan abrir vías para el diálogo. En el caso de Noruega es un país como imparcial, ¿no? Porque por un lado no ha reconocido a Guaidó, pero por el otro lado ha dicho que esas elecciones que llevaron a Maduro a la presidencia de Venezuela no eran libres ni eran justas, entonces está en una posición así como... Y ha intentado que haya un diálogo, que seguramente es la única posibilidad de que se mueva algo en esta situación que hemos visto, ¿no? Gracias por invitarme. Me pidieron que yo
viniera con una visión un poco más adelantadora, visiones para el futuro que daba un poco de esperanza. Yo creo que es muy difícil hacer eso y mucho de pedirme. Tampoco soy súper optimista en cuanto a posibilidades de diálogo, negociación, por lo menos en el corto plazo. Lo que siempre da un poco de esperanza es que cosas cambian muy rápidamente en Venezuela, entonces puedo equivocarme. Me gustaría, antes de empezar, enfatizar que hablo como académica, profesora universitaria y no como una representante del gobierno noruego, ni mucho menos. Siempre es un poco difícil explicar eso, porque es un país pequeño y qué hacemos en Venezuela y porque estoy allí, mi trabajo, y voy a hablar en base de un trabajo de investigación que he hecho, que llamamos la economía política de la transición, pero estamos hablando de una transición que está sucediendo en Venezuela, no la transición que espera mucho, no en la manera de que tú usas la palabra como la transición como algo que viene, pero porque está pasando muchas cosas en Venezuela y tratamos de analizarlo. Más específicamente hemos trabajado con el tema de las sanciones y el impacto en la economía. Y es parte de un trabajo un poco más amplio donde también hay mucho más otros investigadores que trabajan con temas políticos, transiciones políticas, también las deseadas, no solamente las que están ocurriendo ahora. Bueno, pero voy a tratar de analizar un poco lo que ha sucedido este último año. Ana dio un como resumen muy profunda de lo que ha sucedido los últimos años. Yo voy a enfocarme un poco más en el año pasado, 2019, y mirar un poco hacia el futuro. Y yo creo que va a ser un año muy complicado por varios temas, porque es un año electoral de la Asamblea Nacional y eso va a generar nuevas, aún más tensiones. Venezuela vive en un vacío institucional que es muy difícil de cómo navegar por lo menos desde 2017, pero básicamente mucho antes, 2017, cuando establecieron la Asamblea Constituyente y luego con el golpe parlamentario el 5 de enero ahora. También hay una asimetría profunda entre las partes en cualquier negociación, una parte que tiene control todavía de toda, bueno, no solamente las instituciones militares, todo el aparato del Estado, y que tiene más control ahora, diría yo, que hace un año, que está mejor puesto en cualquier investigación. Pero también algo que voy a enfatizar un poco estamos en un contexto internacional también muy complicado, en un desorden internacional, un cambio en el orden internacional que ha tenido fuertes consecuencias para Venezuela. A la misma vez, se escucha todo el tiempo desde la oposición, desde diferentes analistas, que la solución tiene que venir desde adentro de Venezuela, pero necesitan apoyo internacional. Es un poco contradictorio, pero es la realidad. Entonces, yo voy a analizar un poco y voy a enfatizar tres conceptos: coordinación, consenso y concesiones. Tú hablaste un poquito de coordinación, yo creo que es clave para lo que puede suceder el año que viene. Pero el 2009 había dos estrategias principales, lo de máxima presión y lo de negociaciones. Y las dos fracasaron, básicamente. Lo de presión máxima fue lo que apoyó los Estados Unidos de establecer un gobierno paralelo y de impulsar sanciones. Hay sanciones y sanciones, como tú bien planteaste, hay los que han venido desde hace mucho tiempo, individuales, y también algunos, el embargo de armas, pero eso no ha tenido, el principal
la principal consecuencia del embargo de armas que impulsaron en 2006 fue justamente un acercamiento muy fuerte entre Venezuela y Rusia. Eso fue básicamente lo que llevó estas sanciones. Y ahora no hay tanta venta de armas de Rusia a Venezuela, pero es básicamente por falta de posibilidades de Venezuela por pagarlo. Pero ¿cuál ha sido el impacto de las sanciones? Es un tema súper polémico, pero yo creo que lo que ha sucedido en Venezuela era muy predecible. Básicamente el impacto de las sanciones confirma lo que dice toda la literatura, todas las experiencias de sanciones. Primero, sanciones casi nunca ha generado un cambio de régimen. Uno puede tener éxito con sanciones de generar cambios más como parciales, puntuales. Cambio de régimen casi nunca. Y básicamente nunca con sanciones, lo que se dice targeted sanctions. No sé exactamente cómo se dice eso en español. Selectivas. Nunca ha sucedido. Lo que se han impulsado hacia Venezuela es, en teoría, sanciones selectivas, pero en la práctica son más comprensivas, porque han sancionado el sector del petróleo, han sancionado PDVSA y las finanzas públicas. Y en un país donde el petróleo tiene tanto peso y donde el Estado es tan importante, es básicamente como sanciones comprensivas. Igual, casi no hay ejemplos en la historia de que eso ha tenido éxito en generar cambio de régimen. Y sobre todo, no cambio de régimen desde un gobierno autoritario a un democrático. Entonces, ahí estamos. La segunda razón es siempre que hay spoilers, o los que se llaman spoilers. En ese caso hay un montón de spoilers. Hay Rusia, hay China, en menor medida hay Cuba, si lo puede llamar spoilers, a Turquía, hay varios países. Pero entonces hay cualquier cantidad de razones por qué las sanciones no funcionan, pero a la misma vez es cierto que las sanciones han tenido el impacto. Y yo creo que se puede ver varios impactos, pero el impacto que nosotros hemos observado a través de entrevistas con diferentes actores económicos es que ha generado una fuerte criminalización y informalización de la economía, que no son las mismas cosas, pero que sectores criminales han crecido y sectores legítimos, legales en el sector privado cada vez se han informalizado más, porque están bloqueados también fuentes de finanzas hacia diferentes sectores que no son petroleros, pero que han sido proveedores a PDVSA o por alguna otra razón no llega a tener acceso a mercados ni préstamos internacionales. Y en Venezuela, bueno, hasta hace muy poco, cuando han abierto un poquito más el mercado de crédito, no había crédito. Entonces, tú mostraste el impacto en los diferentes sectores del PIB o la bajada, que empezaba mucho antes de las sanciones, pero las sanciones han generado una situación muy difícil para muchas empresas venezolanas, aunque no está, inclusive los que no están en el sector petrolero. Y eso, en alguna manera, han también debilitado la coalición opositora y han puesto a actores del sector privado en un dilema tremendo, porque quieren un cambio, quieren una transición de verdad, pero se ven muy perjudicados por las sanciones. Y eso es también, estas consecuencias de las sanciones
se han visto en muchos otros casos también. No es nada sorprendido, no es ninguna sorpresa para ninguna. El otro, quería mostrar eso, tenemos mucho dato, pero quería solamente mostrar eso para ver que las sanciones no son las culpas, como tú también dijiste, no son la culpa de la crisis humanitaria. Eso es solamente muestra importaciones a Venezuela, porque un argumento es que sí, las sanciones han parado importaciones a Venezuela y por eso han generado o empeorado la crisis humanitaria. Podemos ver que las sanciones financieras se introdujeron en agosto en 2017 y eso, las importaciones llega a un tope como en 2013, es como la campaña electoral de Maduro, y luego empiezan a bajarse por todas los problemas económicos que venían con, bueno, empieza la inflación, la hiperinflación todavía no, empieza el tema de la deuda empieza a ser imposible de manejar, y eso tú sabes mucho mejor que yo, entonces no voy a seguir hablando de eso. Solamente para mostrar que la crisis humanitaria no es causa de las sanciones, pero las sanciones están cambiando la estructura de la economía, y eso es lo que yo encuentro muy preocupante. Ahora vemos un cambio en la economía por la dolarización, que también es una reacción del gobierno hacia la inflación y las sanciones, pero un tipo de dolarización informal. Que no está dirigido desde arriba, pero que sucede porque han levantado en parte los controles de cambios y también parte de los controles de precio, aunque no están eliminados. Entonces yo creo que sanciones pueden tener una función, pero siempre cuando están bien planificados, bien coordinados con intentos políticos de una negociación, un diálogo, y que hay una teoría, donde hay una teoría clara sobre cómo va a generar un cambio. Y recordando siempre que muy pocas veces han generado un cambio de régimen. Luego, la vía de negociación. Entonces yo creo que el tema de coordinación ha sido ha faltado en todo lo que ha tenido que ver con las sanciones. Luego, la otra estrategia, la vía de negociación. Y eso, como bien explicó Ana, ha sido, digamos, apoyado por varios grupos, más o menos apoyado por varios grupos de país, Grupo de Lima, el Grupo de Apoyo de la Unión Europea, pero el principal esfuerzo concreto durante el año pasado fue lo que auspició Noruega. Y eso es algo que en realidad empezó hace mucho tiempo, tratando primero de fortalecer o crear un acuerdo dentro de la oposición, que había muchas divisiones dentro de la oposición, trabajando con diferentes grupos, tratando de buscar alguna base de un consenso. Y luego salió este esfuerzo a la luz en mayo. Y había negociaciones en Oslo primero y luego se transfirió a Barbados. Había algún optimismo, pero muy cauteloso, diría yo, en los fines de julio, y luego en agosto los Estados Unidos impulsaron nuevas sanciones y se retiró por un tiempo el gobierno de las negociaciones, luego se retiró la oposición en septiembre. Yo diría que Noruega tiene algunas ventajas como mediador, pero también algunas debilidades muy importantes. Y las ventajas son que trabaja en el largo plazo. Y los intentos de como ser mediador por parte de Noruega no tienen que ver con el gobierno
en turno. Es una política del Estado como parte de lo que Noruega hace en relaciones exteriores, que ha sido una parte de la política desde los 90s. Y no cambia, no es muy politizado. Es algo, todos los partidos políticos están de acuerdo que eso es una buena manera de actuar en el mundo y no hay cambio. Hay un equipo profesional muy discreto, no viene figuras políticas de alto nivel, tratan de evitar justamente eso, que no sea las negociaciones de Samper o Zapatero o el Papa. Debe ser las negociaciones venezolanas, pero con algunos que puede facilitar algunos viajes, facilitar un espacio y tratar de generar algo de confianza entre las partes, que siempre en todas las negociaciones es lo que más falta. Y Noruega no tiene fuertes intereses en Venezuela. Hay presencia de la petrolera noruega Equinor en Venezuela, pero no es una parte importante de su negocio. Tampoco juega un rol importante, menos ahora en Venezuela. Tampoco viene con formatos. Muchos hablaban de formatos, del formato noruego. Como Trump hizo un plan de paz en el Medio Oriente. No, yo creo que es muy importante evitar venir con formatos, porque eso es algo que no es para Noruega ni ningún otro mediador de decir. Quería decir también que veo en muchos documentos como análisis dicen que Noruega ya está quemado como mediador, ya terminó el proceso noruego. Eso no es la perspectiva de los mediadores y el gobierno noruego. Siempre tienen puertas abiertas para cuando las partes lo encuentran posible de juntarse de nuevo. Y yo creo que eso es también algo importante de recordar, porque a pesar de lo que sucedió el 5 de enero, cuando también Noruega criticó muy fuerte digamos, el golpe parlamentario, yo creo que lo podemos llamar así, nunca ha dejado la idea de que podría volverse a suceder algunas negociaciones. Pero Noruega tiene una gran debilidad como mediador, y eso es un país pequeñito sin ninguna fuerza, ningún poder de hacer cumplir acuerdos ni de presionar. Entonces, cualquier negociación que podría suceder el año que viene o más allá tiene que ser coordinado. Y lo que con las grandes potencias. Si uno ve los otros casos donde Noruega ha jugado un rol como mediador, siempre ha sido con el respaldo implícito o explícito de los Estados Unidos. Esta vez los Estados Unidos jugaban un rol muy no sé cómo decirlo, pero fue muy difícil entender en realidad lo que la estrategia de los Estados Unidos. Un día decían que sí querían apoyar diálogo, el otro día absolutamente no. Eran muy impredecibles. También estamos, como mencioné, en una época con cambios muy fuertes, donde los Estados Unidos obviamente no es el único gran poder que tiene intereses. Y yo creo que para que funcionara un tipo de negociación en el futuro, hay que también tratar de coordinar con las otras grandes potencias como Rusia. Yo creo que, como tú bien planteaste, que Rusia tiene intereses petroleros, obviamente, en Venezuela y también intereses geopolíticos. Estos dos intereses no siempre coinciden y eso es importante enfatizar.
Rosneft, por fin, es una empresa petrolera, es una empresa, aunque tiene fuertes relaciones con el Estado, sigue siendo una empresa con sus intereses empresariales. Y no sé si puede verse ese quizás intereses más, que se complica un poco más el rol de Rusia en el caso sí, y los Estados Unidos impone también sanciones secundarias a Rosneft. Pero yo creo que de igual manera hay que tratar de conversar también con países como Rusia, yo creo que también con Cuba, aunque no va a ser nada fácil, pero sin alguna coordinación o por lo menos un intento de dialogar también con este tipo de actores, yo veo difícil que prospera. Pero me gustaría, quizás se acabó mi tiempo, ¿o no? 5 minutos tengo, wow. 4. Los dos otros de coordinación, consenso y concesiones. Consenso, siempre se busca consenso y cómo llegar a un consenso, y es muy, muy difícil. Las negociaciones el verano pasado se enfocaron básicamente en elecciones y todas las condiciones que tenían todo que tenía que cambiarse para que se celebrara elecciones libres, con cambio en el CNE y luego hubo debates sobre muchos detalles y luego fracasó. Yo creo que hay una ventaja de tener un diálogo sobre temas muy concretos y pocos temas. En diálogos o negociaciones anteriores se han planteado mucho más temas y eso también ha complicado las cosas. De igual manera, lo que sucedió en Colombia fue que los intentos iniciales a llegar a un acuerdo de paz, había muchos actores y un montón de temas, al final discutían todo el futuro del país y fracasó. Bueno, no vamos a entrar en el debate si ha fracasado el actual acuerdo de paz, pero yo creo que hay ventajas, pero hay también desventajas porque no hay maneras de construir puentes, construir consensos en temas que no son tan conflictivos. Yo sé que hay muchos intentos en Venezuela, auspiciados por diferentes actores internacionales, de construir diálogos sobre temas que no necesariamente son tan conflictivos, pero yo creo que es muy importante seguir con esos intentos. Y yo tengo que contar que yo he estado en algunos reuniones más de grupos de sociedad civil, pero también de políticos de los dos lados, y siempre me ha llamado la atención que los venezolanos están de acuerdo sobre muchas cosas. No hay solo conflictos, están de acuerdo, y eso muestra toda la investigación internacional, que están muy de acuerdo sobre democracia, que quiere una democracia, sobre derechos humanos. Y eso no es poco. Si uno ve otros países, yo he trabajado mucho en Centroamérica, yo encuentro los centroamericanos como muchísimo más divididos en términos de qué futuro quieren, cómo miran su país en el largo plazo. Eso es un tema. El otro tema es el tema de igualdad y el papel del Estado como importante en ayudar a distribuir la riqueza. Sabemos muy bien que eso no ha sucedido en Venezuela, pero que hay una idea de que quieren un Estado presente y que quieren algo de igualdad entre la gente. Y yo creo que ahora el gobierno de Maduro ha dejado su vocación, no sé si podemos decir que el chavismo en poder parece haber dejado su vocación igualitaria, y hay un espacio que otros actores pueden llenar y llevar el tema de igualdad, que es un tema global importante, es un tema que va a ser cada vez más importante con la economía informal y dolarizada en que vive Venezuela ahora. Y quería también llevar un tercer tema,
Y ahí no sé si hay mucho consenso. Es algo que no se habla en Venezuela y que me sorprende mucho, viniendo de un país petrolero, donde el tema que más hablamos en nuestro país petrolero es el tema de cambio climático y cómo tenemos que cambiar. No podemos solamente depender del petróleo en el futuro. Y Venezuela tiene las reservas más grandes conocidas de petróleo, pero ¿qué pasa si todo el mundo trata de cambiarse hacia energías renovables y que eso no va a ser el gran recurso que ha sido de antes? Y quería mostrarles sí, es el próximo. A ver, es esa, ya. No he hecho yo, es un colega que trabaja en el Instituto Noruega de Relaciones Internacionales, llamamos así. Se llama Indra Øverland, me gustaría enfatizar eso. Pero él trabaja con la geopolítica de energías renovables. Y a través de una metodología que puedo tratar de explicar, pero no tenemos tiempo, han tratado de hacer como un ranking de países perdedores y ganadores de una transición hacia una economía más verde, una economía donde más se usa energías renovables, y no es como un sueño, es algo que está por suceder, porque todo el mundo de finanzas están ahora dirigiéndose a una transición. Vemos que, bueno, Noruega es claramente parte de los perdedores, pero Venezuela es el país, bueno, están arriba de Qatar, Corea del Norte, DRC, en África, ya, Irak y Yemen. Pero Venezuela va a ser entre los grandes perdedores en un mundo si vamos por una transición. Y yo creo que no es para añadir otro tema para ser como pesimista, porque Venezuela ya tiene suficientes problemas económicos y todo lo demás. Pero yo creo que es importante reconocer que todo ese, como lo planteó Edgardo Lander una vez, que el conflicto político ha comido todos los demás debates que Venezuela debería tener sobre este tema, sobre el medio ambiente, sobre muchos otros temas. Y quizás es tiempo para llevar estos temas y tratar de crear otros espacios para diálogo. No llegué a hablar de concesiones, pero no importa. Yo termino aquí. Muy bien, muchas gracias, Benedicta. Te agradezco también mucho tu capacidad de análisis y de plantearnos diferentes esquemas. Vamos a abrir el turno a público por si alguien quiere hacer preguntas. Solo les voy a pedir, vamos a tener consenso en eso, que sean preguntas. Ahí atrás hemos preparado una guapanela para poder charlar. Entonces, yo lo que les pediría es que si quieren hacerle alguna pregunta a los panelistas, pueden preguntar. Pero si quieren aportar opiniones en el debate, eso lo hacemos luego entre todos tomándonos una guapanela ahí atrás. Entonces, si alguien quiere preguntar, por favor, le pasaríamos el micrófono. Enseguida. Pedro. Buenas noches. Pedro Iberico, director del Instituto de los Andes, de aquí de Cataluña, de origen peruano. José Manuel Puente, economista. Bueno, no me llena de emoción ver de que encabezamos, ¿no?, este ranking, entre comillas, de lo que ha sido el crecimiento económico en el mundo. Basta con visitar Perú, estuve los últimos 4 años y eso realmente no refleja la realidad. Te pregunto concretamente, el modelo económico que tú nos planteas con bastante objetividad, dada tu formación académica, ¿tú consideras realmente la única salida que tenemos en el contexto, ya no vayamos a toda Latinoamérica, en el contexto andino, para salir adelante? ¿O no crees que debemos desarrollar modelos mucho más cercanos
a nuestra propia realidad, ¿no? Ya nos han advertido, y esto es, venimos trabajando en los últimos 4 años en mi país sobre el tema de mejorar la gestión del medio ambiente. Ya Benedict ha dado la voz de alerta y esa es una necesidad. Perú, uno de los mayores productores de oro en el mundo. Cajamarca, una ciudad en el norte de Perú, que fue uno de los puntos de extracción de este recurso tan importante. Cajamarca antes de los 90 ya tenía algo del 65% de pobreza, era una de las regiones más pobres, hoy es el 75% más pobre, después del modelo económico que tú, con mucha objetividad y con mucho respeto, pues nos ofreces hoy en esta noche, ¿no? Sí. ¿Se responde cada pregunta o tomamos un grupo de preguntas? Como queráis. ¿Hacemos otra pregunta? ¿Qué consideras tú, Marta? ¿Hacemos otra pregunta? Hacemos 3 preguntas y contestamos. Correcto. Parece que la salida más favorable para Venezuela es un cambio de régimen. ¿Posibilidades de que este cambio se produzca de manera violenta mediante algún enfrentamiento? Y una tercera pregunta, ahí atrás. Quería saber si los investigadores que están presentando en este momento sus comunicaciones con relación a Venezuela, si están articulados con algún o están haciendo investigación en el área social, por ejemplo, en la fragmentación y en el sufrimiento ético político de la población, producto de todo este descalabro, no solamente económico, político, de crisis política, sino cómo está impactando a la población desde el punto de vista de la fragmentación, el quiebre del modo de vida, tanto así que se está hablando ya de un daño antropológico o un trauma psicosocial, como si se están contemplando investigaciones que rescaten el tejido social, lo reparen en un proceso postconflicto o durante una transición. Gracias. Pues si queréis responder así en el orden. Sí, muy breve, sí, 2 puntos. Totalmente de acuerdo. Yo solo mostré agregación de crecimiento del PIB. Solamente eso. Eso implica mejorías en bienestar, en redistribución de riqueza, en calidad de la democracia, no. Pero al menos Perú ha crecido a tasas muy altas y eso le brinda la posibilidad, si tiene un modelo correcto de redistribución de esa riqueza, de generar una sociedad de progreso y justicia. Ya sabemos por el caso chileno, la economía más consolidada de América Latina, que hay un problema en el modelo chileno que los economistas tenemos más de 20 años discutiendo. El modelo chileno, no fue, a pesar de ser la economía más sólida, consolidada de América Latina, tiene un problema implícito, intrínseco, que es la distribución de la riqueza, y el modelo falló, y ahora los chilenos se están viendo al ombligo y de manera muy autocrítica están tratando de tomar correctivos. Yo solo presenté crecimiento, solo eso. Claro, contrastando con Venezuela, que tiene 6 años consecutivos contrayéndose, y lo que es seguro es que si no haces que la torta crezca, no es posible generar redistribución, bienestar y mejoría de los venezolanos. El tema del cambio, aquí primero Ana y Benedict, les agradezco mucho que como catalana, como noruega, se hayan dado el tiempo de estudiar a mi país y ayudarnos a entender. Nosotros mismos no nos entendemos y ustedes son de mucha ayuda para ayudarnos a entendernos y poder construir una transición. Solamente una cifra. Si uno ve, y me voy a meter en un campo que no es el mío, yo tengo data aquí de varias encuestas, todas las encuestas le dan a Nicolás Maduro entre 10 y 15% de aprobación de gestión. Es evidente que el 85 o 90% del país quiere un cambio y quiere democracia. Además, eso está muy claro en Venezuela. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a ser posible para Nicolás Maduro ir en contra de la decisión de la democracia y de las mayorías? Entonces, también Nicolás Maduro puede tener incentivos a negociar una transición porque simplemente el 85-90% del país quiere un cambio político, incluyendo el mundo chavista, que está sufriendo mucho por la terrible crisis económica, social y humanitaria. Como bien decía usted, la crisis venezolana no solo es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis humanitaria y es, de manera resumida, el éxodo de población más grande que ha vivido América Latina en su historia contemporánea. Sean 4 millones o sean 5 millones, ese es el éxodo más grande en términos de proporción de la población que ha vivido una economía latinoamericana. Muchas gracias.
Sí, bueno, preguntó por si el gobierno podría, bueno, si podría haber un cambio de régimen por una vía violenta. Yo no creo. Yo creo que la violencia, es mucho más probable que la violencia va a generar un cierto desmantelamiento del régimen desde abajo, y eso se está dando en muchas partes del país. No tanto en las ciudades grandes, no tanto en Caracas, pero en otras partes se está desmantelándose el Estado desde abajo, pero no está cambiándose el régimen. Y yo creo que es muy difícil imaginar que habrá como un levantamiento violento por parte de quien todo el mundo sabe, y tampoco veo muy probable que habrá ninguna intervención desde afuera. Yo creo que nunca era muy probable, y eso es, bueno, fue amenaza con poca base, porque todo el mundo sabe que con tantos grupos violentos que existen en Venezuela, desde las milicias, de grupos armados en el interior, hay un montón. Sería un baño de sangre de muchísimos años. Entonces yo veo muy probable que habrá una transición por vía violenta. Improbable. ¿Cómo? Es improbable. Improbable. ¿Dije probable? No, solo para... Es Perdón. importante, es importante. Bueno, yo realmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Lo que pasa es que tenemos que pensar un poco a qué nos referimos cuando decimos cambio de régimen. En realidad lo que aquí es, por ejemplo, la estrategia de Estados Unidos inicial de confrontación era por el cambio de régimen de un día a otro, ¿no? Violento. En cambio, yo creo que por lo que se está apostando es por la transición, por una redemocratización, una refundación un poco para retomar, digamos, las bases democráticas. Que, bueno, es un cambio de régimen, pero es más una transformación, ¿no? de régimen, no tanto como la ruptura de uno a otro, ¿no? Y ahí pues tiene que haber una fase pues también de reconciliación, ¿no? Quiero decir que esa es una parte también de la elaboración de las estrategias, que no es solamente la estrategia para conseguir el acuerdo, para llegar a iniciar el proceso, sino el acuerdo sobre cómo se va a implementar ese proceso y cuáles son los elementos que se van a tener, tanto los económicos, que son los que ha presentado con su plan, ¿no? de eso, pero también los sociales, ¿no? Con las políticas de reconciliación, incluso con componentes de justicia transicional, que esto aquí en el ICIP supongo que lo tenéis en imagen, ¿no? Como una de las tareas que se está trabajando, sobre todo con la sociedad civil, ¿no? Que es la que tiene que aceptar ese cambio, porque de entrada uno de los trabajos importantes es que toda la sociedad entienda que que se han de dar esos cambios, que hay un apoyo social a ese proceso de paz, que esa es la cosa que pasó en Colombia, ¿no? Que se hicieron todos los acuerdos y luego un referéndum y salió que no, porque no se había preparado suficientemente a la población para asumir que tenía que haber esos cambios. Yo creo que eso es un trabajo que también hay que hacer desde la sociedad civil. Y aprovechando que hay dos personas que trabajáis en redes de investigación, la pregunta que apuntaba sobre si se están haciendo estudios, porque me parece muy interesante, ¿no? Porque normalmente hacemos estudios políticos, hacemos estudios económicos, pero estudios así más antropológicos reales ¿sabéis si se está investigando cómo está impactando eso? ¿Sabéis colegas vuestros que estén trabajando en ese área? Bueno, es muy difícil hacer investigación en Venezuela ahora, inclusive este tipo de investigación, pero en este número especial de la revista europea de ERLAC, se llama European Review of Latin American Caribbean Studies, sale un artículo por una joven investigadora venezolana, Natalia Gan, que se enfoque en temas de derechos humanos, pero más bien como la crisis de derechos humanos al nivel de social, el nivel de comunidades. Y es un estudio muy impactante de cómo el Estado es una paramilitarización del Estado que impacta fuertemente a las comunidades más marginales y cómo eso afecta también el tema social. Es un poco más sobre derechos humanos que justamente el cambio social. Pero
es muy difícil hacer este tipo de investigación. Uno debe hacer más de este tipo de investigación, pero los investigadores, mis colegas en Venezuela, no tienen nada de recursos y es muy difícil en realidad hacerlo bien. Sí, Marta, respondiendo a tu pregunta, como ustedes saben, hay varios grupos, instituciones que están trabajando en las ideas de reconstrucción, las ideas para el día después. Está Plan País, que es uno de esos grandes esfuerzos colectivos donde están un grupo de colegas economistas, un grupo de colegas en el área social. Luis Pedro España lidera ese grupo en el área social. Yo estuve en la isla de Margarita hace 2 semanas con él. Como saben ustedes, en el mar la vida se ve mucho mejor y Venezuela se ve mucho mejor. Y sí, Luis Pedro y su equipo han estado trabajando con cierta profundidad el tema social. Es decir, realmente aquí el punto central es poder generar la transición, generar los incentivos para que todos los actores construyan esa transición, porque las ideas no es el plan óptimo, pero las ideas existen para saber qué hay que hacer, más o menos, una vez se genera esa transición en lo económico, político, institucional y social. Muy bien, pues si les parece, lo dejaríamos aquí para darnos un tiempo de seguir charlando con la guapanera que tenemos preparadas. Muchísimas gracias. Gracias.